Hola a todos, soy Andrea Padilla y hoy hablaré sobre los tipos de exámenes en la enseñanza de una segunda lengua. Hay dos tipos de exámenes, ¿no? Los exámenes de dominio y los exámenes de aprovechamiento. Entonces, en los exámenes de aprovechamiento, básicamente se hacen para obtener información sobre lo que ha conseguido aprender un alumno a lo largo de un curso. Es básicamente una evaluación de lo que se ha enseñado en la clase, ah, y nos proporciona información sobre los conocimientos adquiridos por el estudiante, sobre la eficacia de la metodología empleada y sobre el acierto de los contenidos incluidos en la programación. Y se realizan a través de las siguientes pruebas: el examen o prueba de diagnóstico, el control o prueba de clase y el examen final. En el examen o prueba de diagnóstico, básicamente funciona como una herramienta perfecta para que el profesor obtenga información sobre lo que saben sus alumnos antes de empezar el curso. Entonces el profesor podrá saber si en el grupo existe un nivel homogéneo o no. Y también puede saber qué aspectos lingüísticos conocen, y cuáles no conocen sus estudiantes. Entonces el control o prueba de clase básicamente se trata sobre una prueba breve, periódica, con un contenido muy específico. Entonces pensemos en los exámenes de capítulo, los exámenes después de cada unidad. Entonces el profesor busca reconocer si se ha alcanzado un objetivo planteado en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si los estudiantes entendieron los verbos ser y estar, ¿no? Y estas pruebas son útiles como campo de entrenamiento en el que adquirir estrategias para hacer exámenes, pero también que ayudan al profesor a comprobar su forma de enseñar de la lengua meta, ¿no? Con respecto al examen final, básicamente se realiza al final de un periodo evaluativo, sea semestre, trimestre o el curso completo, y la información que proporciona es la de si un estudiante ha cumplido con los objetivos que se han se marcaron en el curso, o si cambia de nivel, o también si está preparado para recibir una certificación. Con respecto a los exámenes de nivel de dominio, básicamente sirven para averiguar lo que alguien es capaz de hacer en el mundo real con lo que ha aprendido durante su proceso de aprendizaje. Y hay básicamente tres tipos de exámenes de dominio. Tenemos el examen de acceso, de clasificación y de diploma. Con respecto al examen de acceso, básicamente son exámenes que emplean empresas e instituciones para reconocer el dominio de la lengua de un candidato. Entonces, puede tratarse de una prueba estandarizada, una propia que el centro ha diseñado para sus postulantes. El examen de clasificación se utiliza para clasificar a un número de personas en diferentes cursos siguiendo el criterio de nivel, y permiten al centro, perdón, agrupar más o menos homogéneos en cuanto al nivel de lengua. Con respecto al examen de diploma, básicamente son exámenes, que certifican oficialmente un determinado nivel de lengua. Por ejemplo, the Test of English as a Foreign Language y diplomas de español como lengua extranjera son ejemplos de este tipo de examen. Ahora hablaremos sobre la tipología de ejercicios para el examen. Es importante tener en cuenta que cada ejercicio debe adaptarse al tipo de prueba que se va a aplicar, y deben de tener instrucciones claras, bien estructuradas y adaptadas al nivel del aprendiz o del candidato si se trata de un examen de certificación lingüística. Ejercicios para evaluar la comprensión de la lectura, con respecto a las tareas, ¿no? Entonces, a partir de un texto concreto, suelen proponerse actividades a través de las cuales se pueden comprobar si el candidato comprende la idea general del texto, si comprende las ideas principales, si el candidato identifica los detalles, información específica incluida en el texto, si el candidato es capaz de determinar la función comunicativa y tipología del texto, y si el candidato logra reconocer una actitud o intención del autor al describir el texto, ¿no? Con respecto a los ítems, un ítem se refiere a una pregunta en una prueba objetiva. Entonces, para que el ejercicio sea válido o fiable, los ítems deberían seguir, entre otras, las siguientes pautas. Solo voy a leer unas cuantas porque son bastantes, ¿no? Entonces, que el estudiante esté familiarizado con el tipo de ítem que se le plantea, que el ítem no presente ambigüedades en su formulación,
que la lengua en que esté redactado no resulte más difícil que la del texto al que se refiere, etcétera, ¿no? Entonces, la fiabilidad que proporciona este tipo de ejercicio es muy alta porque hay una única respuesta correcta. Y entre las pruebas de corrección objetiva vemos dos, ¿no? Ítems de respuesta cerrada y ítems de respuesta dirigida. Con respecto a los ítems de respuesta cerrada, se le llama así porque el aprendiz se enfrenta a distintas opciones o distractores, pero solo una es correcta. Y aquí vemos dos ejemplos, ítems verdadero o falso e ítems de opción múltiple. Los dos son muy comunes, ¿no? Pero lo que me gustaría destacar de aquí es que hay que tener en cuenta, con respecto a los ítems de opción múltiple, asegurarnos que, bueno, primero que nada, comprobar si existen problemas de redacción, vaguedad, ambigüedad o falta de claridad. Segundo, asegurarnos de que tanto la opción correcta como los distractores proceden de lo que dice el texto. Evitar distractores absurdos. Confirmar que solo uno de los ítems es correcto. Y por último, identificar errores, ¿no? Es bastante importante. Am, a continuación, también tenemos ítems de relacionar o emparejar, ítems de ordenamiento. También con los ítems pasados son bastante comunes. Am, Aquí les he puesto un ejemplo de ítems de ordenamiento donde el estudiante tiene que reescribir la oración en el orden correcto, ¿no? Entonces, muy recuerdos compré de bonitos unos. Otros ejemplos son ítems de reintegración de un fragmento a un texto, ítems de transferencia de información. Am, para el primer ítem de un texto se extraen una serie de fragmentos que los aprendices deben colocar en su lugar de origen. Es el contexto el que da la clave de colocación, no la forma ni la gramática. Con respecto a la segunda ítem o el segundo ítem, el aprendiz debe transferir una información de texto escrito u oral a una ilustración, sea mapa, cuadro, tabla, etcétera, ¿no? Con respecto a los ítems de respuesta dirigida, estos ítems conforman junto a los de respuesta cerrada las pruebas de corrección objetiva. Las respuestas para este tipo de ítems deben tener mínima con el fin de no restar objetividad a la corrección. Entonces tenemos dos ejemplos, close y prueba tipo C, C-test. Entonces el close se utiliza a menudo porque es fácil de diseño y corrección. El aprendiz debe insertar en un hueco, una palabra que ha sido extraída del texto. um, y aquí se puede seleccionar eligiendo diferentes criterios como el vocabulario, léxico. Mientras tanto que en la prueba C también se trata de un tipo de closet, pero consiste en eliminar la segunda mitad de cada palabra en un texto. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, aquella ta salimos a paz, pero no a mucho K. A continuación, también vemos en los ítems de respuesta dirigida completar huecos o espacios en blanco y la corrección de errores. Los dos son bastante comunes, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo de llenar los espacios en blanco. Um, de hecho, se los di a mis estudiantes la semana pasada. Pero mientras ve el video, rellenen los espacios en blanco con la información correcta, ¿no? Entonces, como una comprensión auditiva. Ahora, ejercicios para evaluar la expresión. Entonces, para crear ejercicios en lo que se evalúan, la expresión se debe de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El tipo de discurso, los destinatarios, perdón, o interlocutor, el ámbito temático, el tipo de tarea, la tipología textual, las funciones lingüísticas, ¿no? Entonces, cuando creamos nuestros ejercicios um, para evaluar a nuestros estudiantes, es importante tomar en cuenta todos, um, todo esto, ¿no? Ahora, ejercicios para evaluar la comprensión auditiva. Entonces, es bastante común ver
responder con ejercicios de verdadero o falso, de selección múltiple, o de ítems de selección múltiple o textos con huecos tipo closet. Pero también podemos relacionar elementos de la audición con imágenes o ordenar otros dependiendo del texto, o también identificar la palabra que falta en un texto de acuerdo con la audición. Am, y también el dictado es un formato más adecuado para evaluar dentro del aula, porque el dictado estándar es el más habitual. Lo normal es que el profesor o el examinador realice una pausa cada 7 u 8 palabras y repita lo dicho 2 o 3 veces, ¿no? Ejercicios para evaluar la expresión escrita. Entonces, según MCR, o el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, debemos hacer las siguientes distinciones. Entonces, de nuevo, expresión escrita es una expresión escrita en general, una escritura creativa, ¿no? O la interacción escrita. De nuevo, es una interacción escrita en general, estamos escribiendo una carta, unos mensajes, formularios. Y lo que MCER nos quiere presentar aquí son las siguientes actividades para conseguir una práctica más efectiva de la escritura. Y no solo eso, pero son actividades que nuestros estudiantes van a encontrar en el mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, completar formularios, cuestionarios, es una actividad que van a encontrar o van a enfrentar en el mundo real. Escribir cartas personales o de negocios también. DELE también nos da unos ejemplos de unas actividades que podemos hacer. De nuevo, completar un formulario, seguir las pautas que le proponen para un contexto determinado, escribir informes, ¿no? También nos da sus recomendaciones. Ejercicios para evaluar la expresión oral. La expresión oral es uno de los aspectos más importantes para el aprendiz de lenguas. Am, el dominio de la parte oral tiene en cuenta la fluidez, la adecuación, la pronunciación y la notación. Y la meta es que el estudiante se exprese y interactúe de forma adecuada en el contexto al que se enfrenta y que responda a sus necesidades comunicativas, ¿no? Pero también es importante tomar en consideración el factor de la ansiedad, de estos factores externos que realmente cargan mucho peso para los aprendices, ¿no? Entonces, como profesores deberíamos seguir una serie de pasos como proporcionar modelos y hacer ejercicios orientados para practicar las funciones comunicativas visuales en nuestras clases. Ah, Unos ejercicios que nos da Bordón son los siguientes para llevar a cabo la interacción oral. Entonces, vacíos de información, donde los estudiantes intercambian datos para obtener una información completa. Las simulaciones, donde los alumnos les plantean una situación imaginaria y deben resolverla. Las representaciones de papeles, un roleplay, donde cada estudiante recibe una personalidad y debe interactuar con un compañero de acuerdo con ese papel. Y aquí les he puesto unos ejemplos. Entonces, una situación, la universidad en Estados Unidos, esto de vacíos de información. Ahora, con respecto a MCER, para las actividades de expresión oral, aquellas en las que se produce un texto dirigido a uno o más oyentes, MCR propone realizar comunicados públicos, dirigirse a un público, hablar apoyándose en notas, etcétera, ¿no? Para la interacción oral, cuando el usuario de la lengua actúa de una forma alterna como hablante y como oyente, MCER propone conversación casual, discusión informal, discusión formal, etcétera, ¿no? Ah, y en cada una de estas actividades se habrá de perdón, al nivel del aprendiz. Entonces, dependiendo del nivel que estás, ah, habrá, será diferente. Ahora, con respecto a DELE, ah, según las tareas de expresión e interacción orales, según ellos, es importante describir o comparar imágenes y relatar lo que produce la imagen, reproducir o resumir u opinar sobre el contenido de un texto escrito u oral, representar juegos de roles, al igual que MCER,
y conversar entre estudiantes a partir de preguntas, ¿no? Algunos exámenes de dominio del español, DELE, vamos a comenzar con esa, que diplomas de español como lengua extranjera. Entonces, la Universidad de Salamanca es la encargada de la elaboración de los modelos del examen y de la evaluación de las pruebas para la obtención de los diplomas de español. Se ofrecen en los 6 niveles de MCER, y también hay versiones escolares para candidatos de niveles más bajos. Esta prueba se administra de forma presencial y se evalúan las 4 destrezas. Am, Normalmente dura entre 4 a 5 horas, dependiendo del nivel del aprendiz. Am, la prueba oral consiste en una entrevista de 15 minutos sobre cuestiones personales, descripciones de imágenes, temas, etc. Am, los candidatos, editores, materiales didácticos, formadores, profesores, etcétera, todos ellos cuentan con una guía específica para conocer información detallada sobre cada uno de los niveles de dominio. Mientras tanto, en el SIELE, Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, que fue formada en el 2016, es bastante nuevo. Es un servicio nuevo, la evaluación y certificación del español promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca. Y en este sistema de exámenes tiene como novedad, por un lado, la gestión completamente de forma electrónica, digital, y por otro lado, se considera el primer certificado concebido con un espíritu iberoamericano, con carácter internacional. Entonces, funciona, perdón, sobre una escala de puntos con equivalencias a los niveles de MCER, y es un examen bastante progresivo, ¿no? Y también consta de 4 pruebas que debe realizarse en 3 horas, con comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión y interacción escritas y expresión y interacción orales. Bueno, y por último, mis preguntas de discusión. Entonces, ¿cuáles ejercicios utilizarías para evaluar las 4 destrezas? En tu opinión, ¿cuál de los ejercicios te parece menos útil y por qué? Y aquí está mi bibliografía. Muchas gracias.